Buenos días, amada Iglesia del Señor. Hoy queremos adorar al Señor juntos y les invitamos para que podamos reunirnos por estos medios y agradar al Señor. Les invito en esta mañana a que podamos orar hoy para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, y lleno de misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque donde quiera que estén tus hijos, allí, Señor, nos estás guardando. Gracias, Dios mío, por tus inmensas misericordias, por tu fidelidad y por tu ayuda siempre, Señor. Hoy queremos bendecirte y glorificarte juntos. Y desde allí, desde cada casa, desde cada lugar donde se encuentran tus hijos, Señor, poder adorarte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amada Iglesia del Señor, les invito para que en esta mañana preciosa podamos juntos glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Jesús, te anhelo como siervo que brama por las aguas. Así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración.
de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu dé vida a la semilla de mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Y en esta mañana te invito a que levantes tu mejor adoración, aquel que vive, al que reina y al que gobierna sobre toda la creación. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Después de este tiempo maravilloso, me gustaría que compartiéramos esta enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Recuerden que estamos en un tema que hemos llamado las enseñanzas de Jesús. Antes de compartir esta palabra, me gustaría que oráramos juntos un momento pidiéndole al Señor su guianza, su intervención, y que cada cosa que hagamos, de hecho, sea para su gloria y sea para su honra. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra cada día sea oportuna para nuestra vida y que cumpla el propósito por el cual es enviada. Esta mañana entregamos pues este tiempo, nuestras vidas en tus manos, Señor, y ponemos el corazón para entender y recibir la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 6, versículo 24. La enseñanza de hoy, el título, porque recuerden que estamos en las enseñanzas de Jesús, y el título bajo el cual trabajaremos será: ¿a quién voy a servir? ¿A quién serviré? Dice entonces Mateo 6, 24, permítanme leerlo, estos 10 textos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En la enseñanza de hoy, Jesús nos advierte que ninguna persona puede servir, amar o estimar a dos señores por igual. Siempre amará más a uno que a otro. Le servirá mejor a uno que al otro, lo dice el Señor Jesús. Y la palabra amar, queremos que prestemos atención en esta parte. La palabra amar aquí en este texto indica apego personal. La palabra amar es un apego personal. La palabra servir en este texto, aquí justamente la palabra original en este texto, la palabra servir en este pasaje es esclavo. Ese es un término conocido como doulos, que es un esclavo. Entonces, si nosotros acomodaríamos este texto y lo pusiéramos en el sentido que Jesús lo está manifestando, así lo presenta Jesús. O tienes un apego personal a las riquezas, o tienes un apego personal a Dios. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de las riquezas. Aquí en este pasaje, a esta palabra riqueza no tiene que ver con bienes, tiene que ver más bien con un término llamado mamón. Y mamón
era conocido como el Dios de la avaricia, el Dios de la ambición. Y esta palabra que aparece aquí en Mateo 6:24, riqueza, hace alusión a este Dios Mamón, que era el que se encargaba, según todas las personas en la Edad Media lo tenían presente, era el demonio o el Dios que se encargaba de generar avaricia en las personas y ambiciones. La avaricia es un deseo desmedido por adquirir bienes terrenales, el cual cabe decir que no lo sacia absolutamente nada. Entonces, en las palabras de nuestro Señor Jesús, o somos esclavos de Dios o somos esclavos de Mamón. O nos apegamos a Dios o nos apegamos a Mamón, pero no podemos apegarnos a los dos. Así que, si nosotros miramos aquí, en este primer punto que quiero compartir con ustedes acerca del peligro, porque es un peligro tener un apego personal por las riquezas, por lo temporal, por lo terrenal. Es un peligro, es peligroso. Y precisamente ese peligro se ve representado en el afán que envuelve a la humanidad. Entonces, el primer peligro que nos presenta el apego a lo terrenal o a Mamón es que produce afán. La palabra afán desde la Biblia, desde el original bíblico, es ansiedad, preocupación, distracción. Muy bien. Y el Señor Jesús nos enseña que mucha gente vive en una excesiva preocupación, distraídos de lo verdaderamente importante. Y quiero que por un momento pensemos, la semana pasada nosotros pensamos y dijimos, ¿qué es lo más importante? Y algunas personas gastarán toda su vida tratando de encontrar lo más importante, cuando lo más importante siempre lo tenemos delante de nosotros. Ahora, muchas personas se han desviado del propósito porque su importancia se lo han dedicado a lo terrenal. El Señor Jesús nos enseña que mucha gente vive en esa excesiva preocupación. También Jesús nos advierte que es muy posible que muchos de los que están ahora aquí recibiendo este compartir de la palabra, hayan puesto lo terrenal como lo más importante en su vida. Y en esto es lo que radica el afán humano. Cuando mi confianza está en lo terrenal, mi afán estará ahí. El apóstol Pedro, al respecto, él escribe y dice: si ustedes tienen alguna ansiedad, échenla sobre el Señor Jesús. Es decir, si hay una preocupación, no es por lo terrenal. Si hay una preocupación en nosotros, debe ser el afán, debe ser por agradar a Dios, debe ser por acercarnos a Dios. Pero pareciera ser que el orden está invertido, porque hay muchas cosas que nos generan afán. ¿Me bien? Entonces hay una preocupación en mí, es una preocupación personal. Y esa preocupación es que quizás muchos en algún momento hayamos sido engañados por Mamón. Hayamos sido engañados por las riquezas, hayamos sido engañados por lo temporal. La avaricia no es solo hacia el dinero. Hay unas personas que lo único que les llena es estudiar y prepararse y estudiar y prepararse, y no hay nada que les sacie porque tienen un afán hacia el conocimiento, y el conocimiento sin espíritu envanece. Por lo tanto, aún ni el conocimiento en la tierra será lo más importante. Bien, entonces ahí está esa preocupación latente en mí, que posiblemente hayamos sido engañados en algún momento por Mamón. En Mateo 13:22 el Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado con el afán de este siglo
y el engaño de la riqueza, es decir, el engaño de Mamón. Utiliza una vez más el término Mamón allí en Mateo 13:22. Porque dice que este afán puede ahogar la palabra y la palabra se vuelve infructuosa. Entonces la palabra no sirve, no, la palabra es excelente. Pero hay en algunas personas la palabra no producirá fruto. Se volverá infructuosa en aquellos que han sido engañados por los afanes de este siglo. Y según este texto, podríamos hacernos esta pregunta: ¿cuál es el afán de este siglo entonces? Muy bien, el mismo texto nos lo explica. El afán de este siglo son las posesiones, lo que quiero tener. Todas las personas, cada día, estamos en un corre-corre. Hay personas que tienen 2 y 3 empleos porque creen que si tienen uno no podrán sobrevivir. Y es allí donde Mamón viene haciendo un trabajo silencioso. ¿Cuál es ese trabajo? Desplazar la confianza de Dios. Y que nosotros podamos ahora, una vez que quitemos la confianza de Dios, centrarla en lo que nosotros seamos capaces de hacer. Por eso es que usted escucha expresión que alguien dice: y es que si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Y si yo no tengo mis cosas, si yo no consigo mis cosas, ¿quién me las dará? Porque estamos en una excesiva preocupación por el tener. Y nosotros manejamos muchos afanes. Hay afán por las riquezas terrenales, hay afán por la capacitación, por el estudio. Y cuando una persona no pudo estudiar un semestre, está desesperado: ¿yo qué voy a hacer? No pude estudiarlo. Tenemos que aprender a reposar confiadamente en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Hay afán por encontrar una persona y vivir con ella. Y a veces me preocupa mucho los jóvenes 22, 25 años y ya están preocupados. Hoy, ¿será que me voy a quedar solo? No he encontrado a nadie y nadie me ama. Y están en un afán de conseguir a alguien en el cual puedan depositar su amor. Pero también me llama la atención cómo en algunos años siguientes hay un desespero por una separación. Y pareciera ser que la pandemia ha incrementado estas cosas, mis hermanos. Ya esposos que no se toleran. Y hay un afán por separación. Pastor, ya no me aguanto más, ya no puedo más y yo quiero separarme ya. Hay un afán. Pareciera ser que nosotros hemos convertido todo en afán. Y esto es un trabajo silencioso de Mamón. Eso es un trabajo de las tinieblas que nosotros a veces no nos hemos dado cuenta que el enemigo ha venido trabajando para dañar nuestra confianza en Dios y que la pongamos en cualquier otra cosa. Por eso es que usted encuentra personas que dicen: pastor, es que sin él, sin ella yo me muero. Sin ella yo no sé qué hacer. Sin ella mi vida es un caos. Déjeme decirle a la persona que piensa así: todo aquel que no está en Dios, un hombre le descuadra la vida. Todo aquel que no esté en Dios, una mujer le descuadra la vida. Pero aquel que está en Dios, nada ni nadie le puede descuadrar nada. Aquel que está con su confianza en los afanes y en lo terrenal, todas las cosas le moverán el piso. Miren, mis hermanos, nosotros manejamos afán por tener hasta hijos. Y cuando esos hijos comienzan a crecer y comienzan, mis hermanos, a dar lidias y dolores de cabeza, ya están desesperados los padres. ¿Cuándo es que van a crecer? Que crezcan para que se vayan, y cuando ya se van están desesperados y afanados. Que vengan a visitarme. Vivimos en un afán, y es porque quizás no estamos aprendiendo a descansar en el Señor. Hay un desorden impresionante en el mundo, hay un caos, y como dice Génesis 1:2, el desorden es producto de las tinieblas. Las tinieblas han venido obrando trayendo ese desorden. Entonces hay un peligro en poner nuestra confianza en las riquezas, nuestra confianza en lo terrenal, poner nuestro apego en lo terrenal. Hay un peligro. Y ya lo vimos, y es el afán, mis queridos hermanos. En segundo lugar, el apego a la riqueza o
o ser esclavo de las riquezas puede generar incredulidad. Mírelo conmigo allí en el texto que nosotros leímos. ¿Cómo lo llama Jesús? Cuando Él comienza a desglosar su enseñanza y está hablando, ustedes se afanan por el vestido, ustedes se afanan por la comida, se afanan por la bebida, se afanan por esto y este otro. Y Él los llama, en el versículo 30, los llama hombres de poca fe. Cuando nosotros tenemos un apego por las riquezas, tenemos un apego a lo terrenal y nos convertimos en esclavos de ello, la incredulidad comienza a gobernar en esa persona. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es la incapacidad de ver el poder de Dios obrando. La incredulidad es el abandono de la confianza en Dios. Y es, mis queridos, abrirle las puertas a la confianza en lo que tengo. Por esto es que mucha gente duerme confiado porque sabe que para el próximo mes tiene para pagar arriendo. Y algunos que no pagan arriendo, sino que tienen sus casas, viven confiados. Gracias a Dios, tengo para comer, tengo recursos suficientes para pasear, pero eso no significa que ese creyente sea confiado en Dios. Y cuando le falte para el arriendo, y cuando, mis queridos, no tenga para las necesidades que él piensa, seguirá de la misma manera confiando en el Señor. Mucha gente ha abandonado su confianza en Dios, y aún en medio de esta pandemia, el amor de muchos creyentes se ha enfriado. Muchos creyentes, de hecho, han vuelto atrás. Leía un artículo pastoral esta semana donde decía, en el 2021 y 2022 ya no se dirá vamos a congregarnos, sino que se dirá vamos a conectarnos. De hecho, ya muchas personas ni se conectan porque ya algunos están cansados de la virtualidad y otros quisieran volver a este lugar, pero no se puede. Pero sea cual sea la condición nuestra, la incredulidad no puede gobernar. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. La incredulidad es el estado continuo de la gente que no le tiene respeto a Dios. La incredulidad es el estado permanente de aquellos que no tienen su confianza puesta en el Padre Celestial. Mírelo conmigo, versículo 32 de Mateo 24. Él dice, porque todas estas cosas buscan los gentiles. Y en este contexto que estamos, los gentiles son todos aquellos que no tienen su confianza puesta en el Padre. En este contexto. En contextos diferentes, los gentiles eran todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. O sea, nosotros. Pero cuando yo llego a Cristo, y en este contexto, Él dice, porque vuestro Padre Celestial, o sea, el que es hijo de Dios, entonces deja de ser gentil, deja de ser desconocido y se vuelve conocido por Dios. El asunto es que Él dice y compara a aquellos que no tienen su confianza en Dios, los compara con los gentiles. Y dice, el gentil es el que no aprende a confiar en Dios y que tiene su confianza en lo que tiene. Quiero pedirles, porque la semana pasada terminamos en este punto, abandone toda confianza que usted y yo tengamos en lo que poseamos. Algunos están tranquilos porque tienen buen empleo. Algunos están tranquilos porque tienen buena empresa. Pero como lo dijimos, las riquezas son temporales. Escuche esto. Usted tiene una casa hermosa. Pasa un terremoto. ¿Y acaso esa casa no está en peligro que se caiga? Tiene una empresa sobresaliente que factura unos cuantos millones. Pero si viene una recesión económica, ¿no es posible que su empresa quiebre? Y quedó sin nada. Por eso la Biblia dice que las riquezas son inciertas. ¿Cuántas personas hay que han dedicado todo su esfuerzo, sus años a una carrera profesional y nunca ejercitaron su carrera? Porque todo lo terrenal es incierto. Es incierto. Y por eso Jesús
En Mateo 10:24 dijo, es muy difícil que una persona que tenga su confianza puesta en las riquezas ingrese al reino de los cielos. Es muy difícil, lo dijo Jesús, por no decir casi que imposible. Y el apóstol Pablo en una de sus enseñanzas a Timoteo le escribe esta palabra: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces lo que nos está diciendo el Señor a través de esta enseñanza es que nada puede reemplazar nuestra confianza en Dios. Y el Señor Jesús, que ya nosotros en las predicaciones finales de año pasado, nosotros hablamos de quién era Jesús y dijimos que Jesús es Dios y que lo sabe absolutamente todo y que lo puede también todo. Y si Él nos está enseñando y nos está diciendo que aún en estos tiempos hay que seguir confiando en el Señor. Yo vivo en el campo y miro por allá esas aves, hermanos. A esas aves no las afectó la pandemia. A esos árboles del campo no los afectó nada de esto. Y el Señor dice, ustedes valen más que esas aves y valen más que cualquier hierba del campo, y Dios sostiene esas aves y Dios sostiene esos árboles. Entonces, ¿dónde está el problema que Dios no sostiene a sus hijos? ¿No será más bien que la confianza de los hijos no está puesta en el Padre, sino que está puesta en lo que tiene? Y si está puesta en lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer, entonces, mis queridos hermanos, ya no estaríamos buscando al Padre, sino que estaríamos buscando otra cosa. Entonces, ¿cómo debemos nosotros los creyentes ver las riquezas? ¿Son entonces las riquezas malas? Entonces, ¿un cristiano tiene que ser pobre? Entonces, ¿un cristiano tiene que hacer un voto de pobreza? De ninguna manera. De ningún modo el creyente debe hacer estos votos, porque Dios no se lo pide. Dios no se lo demanda en las Escrituras. A nadie le pide Dios que haga esto. Pero entonces, ¿qué nos enseña Jesús acerca de las riquezas? Volvamos una vez más allí al texto que estamos. Mateo 6:33, Jesús lo explica de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Él presenta que busquemos primero? El reino de Dios. Ahora pensemos por un momento, ¿qué es lo que nosotros hemos buscado primero? ¿El reino u otra cosa? Ahí radica el problema. Porque Él dijo, frente a todo esto, frente a todo este afán, frente a toda esta preocupación, sobre toda esta ansiedad, los psicólogos en este tiempo están teniendo bastante trabajo. Porque la gente anda en una ansiedad impresionante. Y sobre toda esta ansiedad, el Señor nos pone este ejemplo y nos dice, busquen primero el reino. Busquen primero el reino de Dios. Entonces debo renunciar a tener algo, no en ninguna manera, pero sobre todo lo que tengo, el Señor me dice, pon primero el reino de Dios. ¿Y qué pasa con las otras cosas? Jesús las presenta de esa manera: y las demás cosas llegarán como añadidura. Lo que usted y yo podamos alcanzar en esta tierra. Y no estoy diciendo que no nos esforcemos por hacerlo, porque de hecho nada vendrá sin esfuerzo. Usted no va a la tienda y compra un paquete de Cheetos o de papitas, y entonces allí le sale un título, cirujano. Ay, venga, voy a hacer una cirugía porque me gané un título de cirujano. Hoy, mire, me salió un título de ingeniero, voy a levantar esta construcción porque soy un ingeniero, aquí dice que me lo gané. Eso demanda esfuerzo, pero no nuestro mayor esfuerzo. No demanda estas cosas, aunque demanden esfuerzo intencional. Lo que el Señor me pide es que sobre cualquier esfuerzo, sobre cualquier posesión, sobre cualquier nombre que yo me haga en la tierra, ponga primero a Dios. Dios sea primero. Este fue el problema entre Caín y Abel. Por eso Dios recibió con agrado lo de Abel y rechazó lo de Caín. No porque lo de Caín no fuera bueno. Dios rechazó lo de Caín porque Caín no tuvo a Dios primero en cuenta.
Ahí dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín llevó una ofrenda a Dios. No se preocupó por poner a Dios primero. Dios no era prioridad en su vida. Y ahí estuvo el problema. En cambio de Abel, dice, Abel trajo de lo primero, de sus primogénitos, de sus animales. Debemos ver las riquezas como lo que son. ¿Qué son entonces? Jesús lo dijo allí, son añadiduras. Las riquezas en la tierra son añadiduras. ¿Qué es una carrera profesional? Es una añadidura. Porque tampoco la carrera profesional tendrá trascendencia eterna. Entonces, ¿para qué más son las riquezas? Las riquezas son bendiciones enviadas del cielo para la tierra. No entrarán en el cielo. Por más Mercedes-Benz que tengas, Lamborghini, Ferrari o Renault 4 o Aveo que tengamos, es una bendición solo para la tierra. Por más especialización que hagas, por más maestría, doctorados y todo lo que usted se imagine de ahí en adelante, usted no podrá llegar al reino de los cielos diciendo: Señor, el doctor tal se presenta delante de usted y yo puse mi empeño y mi esfuerzo en hacer un doctorado y una especialización. Porque esa es una bendición para la tierra. ¿Es malo? En ninguna manera. Es excelente. Y exhorto a todos a que se preparen. Exhorto a todos a que seamos personas intelectuales con conocimiento. Pero jamás lo de la tierra puede superar lo que le doy a Dios. Si lo que usted y yo le damos a Dios no supera lo que le damos al hombre, estamos equivocados. Si lo que yo le doy a Dios no supera lo que le doy al hombre, entonces el Señor me compara con los gentiles. Entonces el Señor me dice: hijo mío, estás influenciado por Mamón, estás influenciado por lo terrenal. Pero si lo que yo le doy al hombre, a Dios, siempre supera lo que le doy al hombre, entonces Dios me está diciendo: no eres como los gentiles. Estás buscando primero el reino de Dios. Recuerde, las bendiciones, las riquezas, lo terrenal, son bendiciones enviadas del cielo, de las cuales no me puedo enamorar. Las puedo usar, las puedo compartir, pero son para la tierra. En esta enseñanza claramente el Señor Jesús nos indica que no seamos esclavos de Mamón, o que no seamos apegados a él. Una persona que es apegada a Mamón, el día que le quiten algo, el día que le quiten lo que tiene, ese día es capaz hasta intentar contra su cuerpo. Es capaz de intentar contra su vida en la tierra, de quitársela, porque dice: ¿y ahora yo qué hago? Me quitaron todo. Usted no ha escuchado personas que dicen: me han quitado todo, lo he perdido todo. Cuando una persona tiene su confianza en el Señor, dirá lo que dijo el apóstol Pablo: lo que antes consideraba como ganancia, como lo máximo, ahora lo tengo como pérdida, porque encontré algo más excelente que lo terrenal. Esa debería ser nuestras expresiones en nuestra mente y en nuestro corazón. No seamos apegados a Mamón, sino apegados a Dios. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide Dios en esto? En primer lugar, Dios me pide que le sirva. Pregunta para cada uno de ustedes que es cristiano y tampoco que el que no lo es. ¿Está usted sirviendo a Dios? Señor, yo te agradezco porque me diste una empresa que factura muchos millones. Me diste una carrera, Señor, y esa carrera ha sido maravillosa. Pero no sirve a Dios con su carrera, no sirve a Dios con su empresa, no sirve a los propósitos de Dios con lo que tiene. Entonces no está sirviendo a Dios. ¿Qué más me pide el Señor? Que nos sometamos al gobierno de Dios. Buscad primeramente el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y cuando Él me pide que me someta al reino, me está diciendo: sométete
al gobierno de Dios. Entonces hoy debemos tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión que debemos tomar? ¿A quién voy a servir? ¿Le serviré entonces a las riquezas? ¿Le serviré a Mamón entonces? ¿Le serviré a lo terrenal? ¿Gastaré mi vida, gastaré mi tiempo sirviendo a lo terrenal? ¿O por el contrario, haré lo que el Señor Jesús me dice, someterme al gobierno de Dios? No tengo que renunciar a las bendiciones de Dios, porque precisamente para eso Él me las envíe, para que yo disfrute de ellas. No tengo que botar lo que poseo. No tengo que dejar a un lado, pero que lo que tengo, el amor por lo que tengo, no sobrepase el amor por Dios. Dios no nos pide, como les dije ahora al rato, que hagamos entonces un voto de pobreza. Nos pide que nos pongamos en sus manos. Él nos pide que no pongamos lo terrenal primero. Él nos pide que Dios siempre sea el primero en todo. ¿Estás listo para que esto pueda pasar? Tenemos que iniciar reconociendo que no le hemos dado lo mejor a Dios. Y que muchas cosas Dios no ha sido primero en nuestra vida. A veces hemos estado preocupados, afanados, construyendo la empresa, que se nos ha olvidado que Dios está ahí. Y que lo que Él me pide es que me someta a su gobierno y a su voluntad. Ore conmigo esta mañana al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar la decisión correcta, guiados por el Espíritu. Permítenos abrir nuestro corazón a la voz del Espíritu cuando el Espíritu nos ha hablado. Cuando el Espíritu en el silencio de nuestras casas nos ha pedido que nos volvamos a Dios. Y no lo hemos hecho. Cuando hemos dedicado, Señor, nuestro mayor esfuerzo a lo terrenal, perdona, Señor, esas malas decisiones que hemos tomado, aunque el Espíritu nos ha guiado a tomar decisiones correctas. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, para que esta enseñanza del Señor Jesús, de no poner nuestra confianza en las riquezas, de no apegarnos a Mamón, que esta enseñanza pueda quedarse en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que de ahora en adelante todo el que escuche esta enseñanza del Señor Jesús determine poner a Dios y a su obra primero. Nos sometemos esta mañana, Señor, al gobierno de Dios. Que tu presencia acompañe a tu iglesia en sus hogares donde están. Que la paz de Cristo gobierne en cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Me alegró mucho poder compartir con ustedes este tiempo. Buenos días, amiguitos. Los invito a ver Wesley Kids con toda su familia a las 10:30 en YouTube y Facebook. Los esperamos. Bendiciones. Buenos días, chicos de Wesley Kid. Los invito a que vean Wesley Kid, su canal en YouTube. Chao, chicos, Dios los bendiga.